Su nombre es Jorge Andrés Jiménez Rodas y su ponencia lleva el nombre de Masculinidad y Salud Mental, tejiendo comprensiones y acciones. Él es psicólogo, magíster en psicología social y doctor en ciencias sociales, docente investigador de la Universidad Católica Luis Amigó, integrante del grupo de investigación en farmacodependencia y otras adicciones. Actualmente dirige el doctorado en estudios interdisciplinarios en psicología. Sus líneas de investigación están relacionadas con la psicología social, los procesos de subjetivación y los estudios de género y masculinidades. Entonces está por acá con nosotros Jorge, bienvenido, un Hola. placer tenerte por acá. Hola, muchísimas gracias. Pues primero que nada quiero garantizar si me escuchan bien, si no hay ningún problema con el audio. Te estamos escuchando perfecto. Vale, perfecto. Bueno, entonces pues un saludo para todos y para todas, en especial pues para la Universidad Uniminuto de Bogotá y pues por su invitación a este evento tan interesante. Y bueno, comentarles un poquito del trabajo que venimos haciendo en entender y comprender esta relación que existe entre la salud mental y la masculinidad. Y pues quiero es como entonces conversarles sobre eso, específicamente pues enfocándome en cómo es que llegamos a pensar esta relación, por qué consideramos que es importante que nosotros pensemos esta relación y un poco qué es lo que hoy en día sabemos, ¿no? Qué es lo que de las investigaciones que se han venido realizando, qué es lo que nosotros hoy podemos establecer como líneas de comprensión frente a la salud mental masculina y qué líneas de acción o qué retos, qué horizontes de acción nos deja todas estas comprensiones y todos estos conocimientos. Entonces voy a empezar, si quieren pasamos a la siguiente diapositiva, voy a empezar un poco con el contexto de la pregunta sobre lo que es ser un hombre y en relación a esta pregunta, pues cómo es que viene todo un cuestionamiento sobre la idea de masculinidad. ¿Qué es eso de la masculinidad? ¿Qué entendemos por masculinidad? El origen de esta pregunta no es, digámoslo, o sea, aunque parece una pregunta medio obvia o una pregunta como muy poco necesaria, la pregunta surge en un contexto precisamente de problematizaciones de diferentes relaciones sociales, de diferentes formas de relacionarnos, de diferentes formas de identificarnos que vienen impulsadas con gran fuerza por los estudios feministas, ¿no? Tanto el feminismo como un movimiento político y social, pero también los feminismos como una perspectiva teórica y epistemológica sobre la cual se analizan diferentes fenómenos y diferentes situaciones sociales. Y sin duda, pues eso también va a tocar, y ahorita vamos a ver cómo nos toca eso en el contexto mismo de la psicología. Entonces, estos feminismos establecen un punto de inflexión, es decir, establecen un punto o establecen un ejercicio donde la mirada que antes se volcaba sobre otras cosas se vuelca sobre nosotros mismos y se devuelve sobre nosotros mismos precisamente en torno a esta pregunta de qué es la masculinidad, qué es ser un hombre. Es lo mismo ser un hombre a ser masculino, es lo mismo ser un hombre o ser un varón, y esas preguntas pues generan toda una problematización que nos llevan como a preguntarnos y a cuestionarnos sobre todo el papel que tiene esos procesos de identificación y esos procesos de subjetivación que tenemos nosotros en nuestra sociedad, que en determinados procesos pues nos hacen reconocernos, bien sea como hombres o bien sea como mujeres. Entonces, vamos a tener una comprensión o vamos a utilizar una premisa inicial de trabajo, y es que, si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. La masculinidad no la vamos a entender como algo que uno es o como algo que uno simplemente tiene, sino que entendemos la masculinidad como un lugar o algo en donde uno llega a ser. Bien, y esta idea o esta premisa, aunque es un poco compleja, en realidad es fácil de entender si nosotros pensamos en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia, cómo es que nosotros construimos una conciencia de sí.
¿Listo? Es decir, cómo nosotros en un determinado momento de nuestra historia personal, de nuestra historia vital, nosotros llegamos a tomar como esa decisión de, es que yo soy un hombre, es que yo soy una mujer. Bien, lo más seguro es que si aquí no hay personas que estén, por ejemplo, en un proceso de transición de género, pues lo más seguro es que aquellos que siempre nos hemos reconocido como con el género que se nos ha asignado, pues no tenemos memoria de ese momento. Nosotros no tenemos memoria del momento en el que dijimos yo soy un hombre o en el momento en el que otras personas dijeron yo soy una mujer. ¿Y por qué no tenemos esa conciencia? Porque ese proceso de socialización es algo que se inicia inclusive mucho antes de que nosotros adquiramos el lenguaje, ¿no? Se nos empieza a socializar en un género desde el momento prácticamente en que después de una ecografía el médico nos dice, bueno, mira, aquí el niño, este va a ser un niño o esto va a ser una niña, ¿no? Ahí como que se empiezan a activar una serie de procesos y se empiezan a activar una serie de conductas sobre las cuales se empiezan, digámoslo, como a ser repetitivas, se vuelven a ser cotidianas, nosotros las vamos incorporando y a partir de la incorporación y del proceso de socialización de nosotros en esas prácticas, en esas ideas y en esos imaginarios, pues es que nosotros empezamos a construir una identidad, nosotros empezamos a tomar una conciencia de nosotros mismos. Bien. Y aquí no estoy hablando simplemente del hecho, por ejemplo, de tener X o Y características físicas, sino que estoy hablando de un conjunto de normativas, actitudes, conductas o imaginarios, es decir, productos que son productos culturales que están disponibles en nuestra cultura y que nosotros a partir del proceso de socialización y también a partir del proceso de adquisición de un lenguaje, vamos tomando y vamos usando en nuestro repertorio psicológico para nombrarnos a nosotros mismos, para construir una narrativa de lo que nosotros somos. Bien, de hecho, si a nosotros todos nos preguntan, hey, ¿tú quién eres? Lo más seguro es que muchos y muchas de nosotros vamos a empezar diciendo eso, yo soy un hombre, yo soy una mujer, me llamo de esta forma, me reconozco de esta y esta forma. Y todos esos elementos que utilizamos para construir esa narrativa de nosotros mismos son elementos que están disponibles en la cultura, pero no solo que están disponibles, sino que están disponibles digámoslo, de una forma selectiva, ¿no? O de una forma prioritaria en relación a otro tipo de valores. Si quieres, pasamos a la siguiente, porfa. Entonces, si nosotros entendemos la masculinidad como algo que no es algo que yo tengo, o sea, no es una propiedad individual, pero tampoco es un elemento identitario, sino que entendemos que la masculinidad es algo donde se llega a ser, entonces vamos a entender que la masculinidad es el conjunto de normas, actitudes, conductas e imaginarios que en una cultura y en un momento determinado regulan la conducta de las personas en función de su división sexual. Listo, entonces hablamos de la masculinidad como ese conjunto de normas, actitudes, conductas imaginarios que en una cultura son asignados, son atribuidos y además son valorados como positivos para las personas que tienen una constitución biológica específica. En este caso, varones que tienen pues sus características sexuales son las que conocemos como las masculinas. Pasamos a la siguiente, por favor. A ese conjunto entonces de normativas, actitudes y conductas e imaginarios que se hacen, digámoslo, que son como los centrales en un momento, que son los centrales en una época en específico, es lo que nosotros le denominamos como masculinidad hegemónica. Bien. ¿Qué es la masculinidad hegemónica? Entonces, la masculinidad hegemónica no son hombres. La masculinidad hegemónica no es digámoslo, una forma de ser hombre específica, sino que es como un conjunto de ideales, ¿listo? Que nos sirven a nosotros, a los que nos reconocemos como hombres, a quienes hemos sido socializados como hombres, nos sirve para construir una imagen de nosotros mismos y construir esa narrativa de nosotros o construir esa narrativa que tenemos nosotros de sí. Bien, esas normativas muchas veces entonces, o la mayoría de veces, pues no son producto de una reflexión o de una toma de conciencia que sea individual
sino que son repertorios culturales que están disponibles, que son mucho más anteriores de nosotros y pues que nosotros simplemente hemos adoptado porque pues hemos sido parte como de esos procesos de crianza. Bien, ¿qué es importante entonces que nosotros tengamos muy en cuenta a la hora de escuchar conceptos como este, conceptos como masculinidad hegemónica? El primero es eso, es que no estamos hablando de una forma específica de ser hombre, sino que estamos hablando de unos ideales. ¿Listo? Y como todos los ideales, pues no son situaciones que uno logra encarnar o sea, como de una vez y para siempre, ¿no? O sea, los ideales muchas veces son elementos un poco, digámoslo, distantes o son elementos a los que uno se puede acercar, pero nunca se acerca del todo. Bien, es como por ejemplo a veces piénsenlo como la noción de felicidad o el ideal de felicidad. Uno puede regular y organizar su conducta en función de la búsqueda de esa felicidad, aún sabiendo que esa felicidad pues es algo que uno no logra de una vez y para siempre, sino que son situaciones más bien momentáneas o que no son del todo permanentes, ¿no? Sino que son precisamente eso, son situacionales. Entonces la masculinidad hegemónica, y cuando nosotros hablamos de masculinidad hegemónica, nos referimos precisamente a eso, ¿listo? A ese conjunto de normas que en una cultura se establecen como ideales y sobre todo, como diría Connell en su libro tradicional Reining Connell en su libro tradicional de masculinidades, son como ideales regulatorios, ¿listo? Es decir, establecen qué situaciones, qué conductas, inclusive qué deseos son esperables y cuáles son no esperables. Es decir, establecen una frontera entre lo que es legítimo, pero también entre lo que es ilegítimo. Bien, entonces uno va a pensar, bueno, eso está muy abstracto. ¿Cómo podemos aterrizar un poquito eso? ¿Cómo lo podemos ver mucho más claro? Pues la forma, digamos, lo más sencilla es pensarlo en función de las prohibiciones. ¿Listo? Es decir, en todo lo que se supone que un hombre no es. Y más allá de eso, en todo lo que se supone que un hombre no debe hacer. Entonces, todos, digámoslo, sobre todo quienes venimos de los 90s, quienes han venido de los 80s, quizás un poco en los 2000, ahora no se ve tanto, pero anteriormente se tenía esta idea, por ejemplo, en refranes de que los hombres en la cocina huelen a rila de gallina, es decir, que la cocina era como un espacio destinado para las mujeres y que los hombres pues no pertenecían a ese lugar. Entonces los hombres no podían cocinar, los hombres no podían lavar los platos porque eso era una función de otras personas. Bien, entonces así funcionan estos ideales regulatorios. Entonces la masculinidad hegemónica nos dice qué podemos hacer como hombres y qué cosas quizás sí podemos hacer, pero no van a ser bien vistas o van a poner en juego la idea que nosotros tenemos de nuestra propia masculinidad y también la idea que los demás tienen sobre nuestra propia masculinidad. ¿Listo? Ustedes se preguntarán, bien, si la masculinidad hegemónica entonces es un constructo social, es un constructo cultural, es un conjunto de normas e ideales que son específicos de un tiempo, son específicos de una cultura y de un lugar. ¿Cuál es la masculinidad hegemónica sobre la cual nosotros estamos hablando el día de hoy? Es decir, ¿cuáles son esas características y cuáles son esos valores que definen la masculinidad deseable o la verdadera masculinidad, entre comillas, en nuestro contexto social? Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos, por ejemplo, a ver, yo les coloco ahí uno de los principales valores que definen esa masculinidad. Si quieres pasamos, ahí en el máster pasamos, ahí está. Entonces tenemos, ¿qué se supone que configura la masculinidad hegemónica en nuestro contexto? Entonces, usualmente, y esto pues digámoslo está o sea, eso está estudiado, esto es ha sido investigado en situaciones donde, por ejemplo, pues se le pide a las personas que describan que es un verdadero hombre o simplemente se les pide, como en el caso, pues en mi caso yo he hecho investigaciones donde simplemente les digo, bueno, ¿qué es la masculinidad? Definan la masculinidad.
usualmente vienen este tipo de expresiones, ¿no? Vienen expresiones o valores que están relacionados, por ejemplo, con la autosuficiencia, ¿no? Entonces, un hombre es aquel que es capaz de hacer las cosas de manera autónoma y hacerlas bien. No necesita pedir ayuda, y aquí entonces ya empiezo a tirarles algunas pistas sobre cómo estos procesos de la masculinidad hegemónica se relacionan con algunas afectaciones de la salud mental. Entonces, la autosuficiencia, el yo puedo hacerlo todo, y no solo yo puedo hacerlo todo, sino que yo debo hacerlo todo, y debo ser capaz de hacer todas estas cosas de una forma autónoma, de una forma suficiente. La fuerza es uno de esos valores también tradicionales asociados a la idea de masculinidad. Entonces, un hombre es fuerte, es aquel que expresa la fuerza, porque, digámoslo, se hace como una especie de desplazamiento, se desplaza, digámoslo, como nuestra potencial capacidad de desarrollar más fuerza que las mujeres. ¿Listo? Porque pues, por procesos hormonales hay un potencial de desarrollar más fuerza, pero ese potencial, que no es algo que siempre suceda, sino que es potencial, se desplaza como una característica ya fija de la masculinidad y una característica definitoria de la masculinidad. Entonces ya no decimos, no, los hombres pueden desarrollar más fuerza, sino que es que los hombres son más fuertes, los hombres deben ser más fuertes. Entonces se asocia la idea y el valor de la fuerza, y sobre todo el valor y la expresión de esa fuerza, como una característica propia de la masculinidad. Tenemos también, por ejemplo, la supresión afectiva, que está muy relacionado con la idea y con la noción de fuerza. Entonces, un hombre es aquel que es capaz de controlar sus emociones, listo, pero no en un control entendido como digámoslo, como un abordaje asertivo de nuestras emociones y sentimientos, sino un control en términos de supresión, es decir, que no se debe afectar o no se debe ver afectado por ninguna emoción. Entonces, si se siente triste, no se trata de hacer un manejo asertivo de la tristeza, sino de suprimir la tristeza, porque la tristeza es contraria a la fuerza, y entonces al ser contraria a la fuerza, al ser contraria también a esta noción de autosuficiencia, pues va en contra de lo que se supone que yo debo hacer como un hombre, y pues si yo me reconozco como un hombre, entonces mejor la suprimo, mejor trato de evitar o no aceptar esas emociones y esos sentimientos. Tenemos también entonces asociado a la idea de la masculinidad la potencia sexual, ¿no? Como el hecho de que un hombre siempre tiene que estar disponible para la sexualidad, de que un hombre que no muestre deseo sexual es un hombre al cual se pone en cuestionamiento, se pone en duda su masculinidad, y que pues siempre entonces tiene que estar como en función de eso, ¿no? En función de satisfacer su deseo sexual, en función de mostrar esa virilidad y esa energía sexual. Bien. El éxito material como esa capacidad de producir riquezas, de generar riquezas, de poder ser un buen proveedor, de ser una persona que puede satisfacer los deseos de su familia, de sus parejas, etcétera, pues también es una idea que está muy asociada a esta noción de masculinidad hegemónica. Entonces, para que lo entendamos, la masculinidad hegemónica en nuestro contexto es ese conjunto de normas e imaginarios que establece que lo masculino se define por la fuerza, la autosuficiencia, la supresión afectiva, la potencia sexual y el éxito material. Y que todo aquello que se salga de esos, digámoslo, de esos límites, pues puede ser considerado como no masculino o sería considerado como no femenino. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto, y todos aquí, pues todas las personas que están viendo esto, que lo puedan ver luego, pues sabrán que en ningún momento nosotros logramos cumplir con todos esos ideales. Listo. Inclusive, así nosotros quisiéramos cumplirlos, así nuestra intención fuese regular toda nuestra conducta y todo nuestro comportamiento para lograr materializar esos valores de autosuficiencia, fuerza, potencia sexual, éxito material, supresión afectiva, para sentir que estamos cumpliendo con ese ideal masculino, pues así tengamos esa intención, nunca vamos a lograr materializar eso. ¿Por qué? Pues la complejidad de nuestra vida es mucho más, no se limita a un conjunto de normas, sino que es una variabilidad
variabilidad de situaciones, una diversidad de factores y nosotros muchas veces pues no vamos a poder ser o no nos vamos a sentir autosuficientes. Muchas veces no podemos omitir ni suprimir nuestros afectos y emociones. No siempre vamos a lograr el éxito material, no siempre vamos a tener la energía, la salud o la disposición o inclusive el deseo para llevar una vida sexual supremamente activa y no siempre somos fuertes ni tenemos la misma capacidad de expresar la fuerza. Entonces, ¿qué ocurre cuando muchas veces nosotros como hombres notamos esa distancia que existe entre el ideal de masculinidad y cómo de verdad se expresa nuestra experiencia con la masculinidad? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, porque acá ustedes pueden ver cuatro situaciones que son muy comunes dentro de los hombres y que tienen un factor significativamente diferencial en relación a las mujeres y que tiene que ver con nuestra salud mental y con la forma en cómo nosotros expresamos el malestar. Bien, si nosotros cogemos las tasas de suicidio, por ejemplo, de un país como Colombia, nosotros podemos ver que por cada 2 mujeres que se suicidan, en promedio hay entre 8 y 9 hombres que se suicidan. ¿Listo? Es decir, nosotros duplicamos no solo duplicamos, triplicamos las tasas de suicidio que existen en nuestro país en relación pues o en comparación con las mujeres. Y esa es una estadística y esa es una tasa que si ustedes se van a verla en la mayoría de los países occidentales, es decir, países que tienen más o menos unos ideales muy similares a los de nosotros, que varían en una que otra cosita, pero que sostienen como su base y su estructura, las tasas de suicidio suelen ser mucho más altas en los hombres que en las mujeres. También son mucho más altas, por ejemplo, las tasas de ira y de agresión o de la resolución violenta de conflictos o, por ejemplo, del involucramiento en riñas o en peleas donde se pone en riesgo la propia integridad física. También eso pasa mucho más en los hombres que en las mujeres. El involucrarnos en conductas de riesgo, como por ejemplo tomar riesgos no controlados, como por ejemplo una sexualidad sin protección, manejar a altas velocidades o manejar a altas velocidades sin los elementos de seguridad y de protección, como por ejemplo un casco si voy en la moto o el cinturón de seguridad si voy en el carro o en el automóvil. Y también tenemos una mayor dependencia de las sustancias psicoactivas, ¿vale? Para nosotros, digámoslo, es mucho más probable que los hombres se vinculen o caigan en conductas de abuso de sustancias psicoactivas que las mujeres, ¿vale? ¿Y qué nos dicen las investigaciones? ¿Qué nos dice la psicología? ¿Qué nos dicen las ciencias del comportamiento que se han interesado por pensar esta relación? Pues la premisa inicial o la premisa principal es que aquellos hombres que tienen una mayor adherencia a las normativas de esta masculinidad hegemónica que veíamos antes, tienen mayor índice o tienen mayor probabilidad de desarrollar algunas de estas afectaciones en relación a su salud mental. ¿Bien? Entonces, entre más esté yo comprometido en querer cumplir y en materializar esa normativa de género, pues mayor probabilidad tengo yo de desarrollar algún tipo de estas afectaciones. Ira y agresión, suicidio, conductas de riesgo, dependencias a sustancias psicoactivas. Bien, y ahí, por ejemplo, no contamos la depresión porque hasta ahora lo que sabemos es que pues, en términos epidemiológicos, las mujeres tienen mayores tasas de índices de depresión, pero es una estadística mentirosa en la medida en que, o que no refleja del todo la realidad, en la medida en que los hombres también tenemos menos probabilidad de expresar nuestras emociones y buscar ayuda cuando nos sentimos mal. Entonces, sospechamos que puede existir también un subregistro en estos diagnósticos relacionados con
con la depresión. Entonces, tenemos claro este panorama, ¿no? Al menos gran parte de la literatura científica y gran parte del trabajo de intervención, de apoyo y de acompañamiento que hacen profesionales de la salud mental a hombres y las investigaciones que se hacen en relación a esto establecen precisamente eso, ¿no? Que esa adherencia, ¿listo? Esa adherencia a la normativa masculina aumenta la probabilidad de que se dé un suicidio en hombres, ira y agresión, conductas de riesgo y dependencia de spa. Bien, obviamente no estoy diciendo que todos los suicidios, que todas las dependencias de spa, que todas las conductas de riesgo se explican por esta relación, pero sí podemos decir que en gran parte o que una gran parte de estas situaciones o de la manifestación de estas afectaciones está explicada o se explica por la adherencia que tienen los varones a esta normativa masculina. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos entonces unas barreras, ¿bien? Porque conociendo este panorama, nosotros ya tenemos claro este panorama, pues aquí nosotros nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿y qué es, por un lado, lo que impide que los hombres busquen ayuda o se involucren en situaciones o en procesos que les permitan a ellos tener una mejor atención y un mejor cuidado de su salud mental? Y pues qué barreras encontramos también nosotros para poder generar como esas transformaciones y esos cambios. Por supuesto, estas barreras están entonces relacionadas también mucho con la adherencia a estos valores o a esta normativa de la masculinidad hegemónica. Bien, si yo me adhiero, si yo, por ejemplo, estoy comprometido con la idea de que los hombres deben ser autosuficientes, cuando en algún momento experimento algún síntoma relacionado con mi salud mental, el pensamiento más inmediato no es tengo que buscar ayuda, sino tengo que hacerme cargo, pero tengo que hacerme cargo de forma autónoma de esto. Bien, porque si pido ayuda, porque si lo expreso, pues estoy dando como una seña de debilidad, estoy dando una muestra de debilidad y pues es precisamente eso lo que no quiero. Ven, ahí hay un elemento inclusive hasta que es de doble ciclo, ¿no? O sea, me siento mal y me siento mal por sentirme mal porque pues si no soy capaz de hacerme cargo de manera autosuficiente de estas sintomatología, pues entonces estoy fallando con esa normativa o ese ideal de masculinidad, ¿vale? Hay entonces también un elemento que es un elemento a nivel relacional, cultural, y es que como estas normativas tienen un vínculo que es un vínculo tan social, listo, y hacen parte también de como de ese universo o esa urdimbre simbólica a la cual nosotros pertenecemos, se desarrolla muchas veces procesos de estigma y de autoestigma. Bien, estigma social entendido como esas actitudes u opiniones negativas que pueden tener las otras personas hacia mí en caso de que yo exprese o yo manifieste algún tipo de conducta o de situación que vaya en contravía de esa normativa masculina. Entonces, por ponerlo en términos como muy coloquiales, el miedo al que dirán los otros, si se dan cuenta que voy al psicólogo, el miedo al que dirán, si se dan cuenta de que yo estoy triste o que tengo una depresión, pues hace que los hombres gestionen y tramiten el estigma ocultándolo y no haciéndose cargo o no pidiendo ayuda para poder pues como solucionar aquello que los está afectando. Y el autoestigma es lo mismo, pero es un proceso más autorreflexivo y metacognitivo en el cual nosotros mismos somos quienes nos juzgamos mal a nosotros mismos por estar expresando algún malestar o por estar yendo en contra de esa normativa masculina. Entonces nos ponemos también nosotros como objetos de nuestra propia reflexión, nos juzgamos de forma negativa y eso hace que también manejemos el estigma queriendo ocultarlo, queriendo negarlo o evitando aquellas situaciones que confirmen la situación que nos parece
estigmatizante. Y esto entonces genera también otra barrera que es muy importante que la podamos atender y que es muy importante que la podamos visibilizar, y es el aislamiento. ¿Listo? El aislamiento es digámoslo, es una de las formas, una de las estrategias de afrontamiento más comunes de los hombres que experimentan algún malestar o alguna afectación en su salud mental, y es que simplemente cortan con sus vínculos, van cortando poco a poco con sus redes de apoyo, y pues como ustedes sabrán, en situaciones de vulnerabilidad, cortar con las redes de apoyo es todo lo contraproducente, sino que lo que necesitamos hacer es todo lo contrario, ¿no? Poder fortalecer las redes de apoyo. Bien, ¿qué podemos entonces hacer? Listo, y aquí es donde yo quiero pues como ya hablar, que hablemos como colegas, que hablemos como profesionales de cómo nosotros desde nuestra acción profesional en tanto pertenecientes a las ciencias y a las disciplinas del comportamiento podemos implementar para hacer una atención de la salud mental masculina o de la salud mental de los hombres que se pueda ver afectada por esta relación o por esta adherencia a las normativas de género tradicionales. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces aquí yo esto lo llamo horizontes, ¿no? Como una forma de, bueno, de esta metáfora de esa línea que está delante de nosotros y hacia la cual pues se supone que nosotros vamos a avanzar. Entonces, ¿qué horizontes tenemos? Nosotros tenemos, por supuesto, el principal horizonte, la principal acción que nosotros debemos realizar es un horizonte a nivel macro, es un horizonte cultural, porque si sabemos que el origen de muchas de estas normativas reside precisamente en creencias, imaginarios y normativas sociales y culturales, pues un proceso inicial y un primer punto es un cambio actitudinal, es generar campañas de impacto que a nivel global empiecen a cambiar la actitud y la disposición afectiva que nosotros tenemos hacia estas normativas de género, y permitir, por ejemplo, que los hombres, pero también que las mujeres, a partir de la comprensión de esto que le puede pasar a los hombres, puedan abrirse a otro tipo de experiencias o a otras formas de experimentar el propio malestar, listo, y a estas afectaciones relacionadas con la salud mental. Bien, por supuesto, ya en un contexto ya un poco más clínico o en un contexto ya de una atención mucho más particular, es importante generar acompañamientos sensibles al género, es decir, en nuestra práctica, por ejemplo, clínica, identificar aquellos factores de riesgo o subclínicos que nosotros podamos decir, venga, esto puede estar relacionado con el género, entonces, por ejemplo, las ideas recurrentes, las normativas propias que los pacientes pueden expresar en la consulta, las respuestas afectivas que tienen a esas normativas, entonces identificar, por ejemplo, si hay dificultad en el control de impulsos, en el consumo de sustancias psicoactivas, si hay expresión de ira o rabia descontrolada ante situaciones que ponen en riesgo, por ejemplo, su idea de masculinidad tradicional, pues son elementos que nosotros debemos poder poner en contexto y preguntarnos, bueno, esta manifestación, esta expresión afectiva del sujeto, ¿qué tanto puede estar vinculado a esas ideas y a esas normativas que también él hereda de su cultura y que están relacionadas con esta normativa tradicional del género, ¿vale? En un contexto clínico más particular. Pero también podríamos pensar en contextos ya, por ejemplo, de trabajo colectivo, de trabajo grupal, grupos de apoyo supervisados, es decir, grupos donde hombres se encuentran entre ellos para hablar de sus problemas, de lo que les pasa. Y yo siempre coloco supervisados porque los hombres se juntan también precisamente para reafirmarse muchas veces en esos mismos valores tradicionales de la masculinidad. No más esta mañana estaba viendo un meme que eran que dos ciclistas en el cielo peleando porque los dos llegaron al cielo porque iban montando y se dijeron, bueno, el que frene no es un hombre. ¿Listo? Entonces, obviamente, los dos queriendo reafirmarse en esa idea de masculinidad, ninguno frenó
se fue contra un carro y ya estaban entonces allá en el cielo discutiendo. Entonces los hombres también se juntan para reafirmar esos valores y pues por eso la construcción o la generación de grupos de apoyo supervisados pues puede permitir que estos hombres se encuentren, naturalicen también su malestar, porque al darse cuenta, es que yo no soy el único hombre que sufre, yo no soy el único hombre que se siente mal, acá estoy viendo otros hombres que también experimentan lo mismo, pues al ver eso puedo normalizar, abrirme más a la expresión de lo que a mí me pasa, y la supervisión garantiza que podamos tener ese factor crítico y problematizador de determinadas situaciones. Y un horizonte final que quiero pues aquí mencionar, y es el tema del apoyo en las nuevas tecnologías de la información, porque digamos, es una estrategia que se ha implementado en países como Australia y Canadá, donde por medio de páginas web, aplicativos, inclusive las mismas redes sociales, se construyen sitios o plataformas donde los hombres de manera anónima pueden ir, expresar su malestar, encontrar información de qué pueden hacer con eso, cómo pueden activar rutas, cómo pueden buscar ayuda. Y pues ha sido una estrategia que ha funcionado, ¿no? Porque, claro, de una u otra manera ayuda a manejar el autoestigma, porque al ser una plataforma, pues ellos no tienen que movilizarse, nadie los va a ver, pues una plataforma virtual, nadie los va a ver, lo pueden hacer digámoslo, de una forma un poco más íntima y privada, y pues puede ayudarles a manejar mejor y a gestionar mejor el estigma, y en esa medida, pues, poder pues como al menos tener una primera fase para manejar de mejor manera sus afectaciones relacionadas con la salud mental. Entonces, como para ir cerrando, quiero entonces como dejar y repetir nuevamente las premisas fundamentales que quería trabajar el día de hoy, y una es que la masculinidad hegemónica no es una forma de ser hombre, sino que es un conjunto de reglas o ideales que utilizamos nosotros para regular nuestra conducta en tanto hombres, que el adherirnos a esa normativa de la masculinidad hegemónica puede tener efectos en la forma en cómo nosotros experimentamos el malestar, y en ciertas formas y en ciertas afectaciones específicas del malestar, que la adherencia también a esas normativas pues hace que sea que haya menos probabilidad de que nosotros busquemos ayuda por el autoestigma y el estigma que esto genera, llevándonos al aislamiento y pues agravando el problema. Y que dentro de las acciones que nosotros como psicólogos y como psicólogas podemos hacer es empezar a involucrarnos en campañas de impacto que busquen un cambio actitudinal hacia la salud mental en los hombres, un acompañamiento sensible al género, grupos de apoyo supervisados y el apoyo en estas nuevas tecnologías. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a dejar ahí mis gracias grandes, y pues ahí están también mis datos de contacto por si a alguna persona pues le interesa también seguir profundizando en este tema, si le interesa obtener información, o si tienen alguna pregunta específica o una inquietud específica, pues también me la pueden dejar allí. Y en la siguiente, pues un poco de referencias, ¿no? O sea, referencias que si les interesa pues también el tema, pueden consultar, y que en las cuales van a encontrar información, investigaciones de las cuales construí la presentación del día de hoy.